Queremos representar la función f de x es igual a 2 veces el logaritmo natural de la cantidad 1 más x como una serie de potencia en este formulario. Luego calcularemos los primeros coeficientes de la serie de potencia, donde c sub 2 sería el coeficiente del término de grado 2, c sub 3 sería el coeficiente del término de grado 3, y así sucesivamente. También queremos encontrar el radio de convergencia. Observe cómo la función dada no se parece a la fórmula utilizada aquí para encontrar la suma infinita de una serie geométrica convergente. Pero si nos enfocamos en solo una parte de esta función primero, por ejemplo, queremos centrarnos en el logaritmo natural de la cantidad 1 más x, ya que conocemos la integral de 1 dividido por x integrado con respecto a x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Entonces se deduce que la integral de la cantidad 1 dividida por la cantidad 1 más x, integrada con respecto a x, sería igual al logaritmo natural del valor absoluto de la cantidad 1 más x más c. Observe cómo el integrando de esta integral se parece a la fórmula para la suma infinita de una serie geométrica. Entonces podemos usar esto para ayudarnos a escribir la serie de potencias para nuestra función f de x. Pero, nuevamente, nos enfocaremos primero en la parte de registro natural de la función. Luego, si podemos escribir eso como una serie de potencia, simplemente podemos multiplicar esa serie de potencia por 2x. Entonces, de esta ecuación, se deduce que el logaritmo natural de la cantidad 1 más x es igual a la integral de 1 dividido por la cantidad 1 más x, integrado con respecto a x, más c. Y ahora reescribamos este integrando para que se ajuste a la fórmula aquí para la suma de una serie geométrica infinita. Así que ahora escribiremos un registro natural de la cantidad 1 más x. Es igual a la integral de 1 dividido por... Porque queremos que esto sea una diferencia, escribiremos 1 menos x negativo. Y ahora podemos escribir este integrando como una serie de potencia, donde notamos que un es igual a 1. Y la razón común r sería igual a negativa x. Esto nos daría un registro natural de la cantidad 1 más x es igual a la integral de... La suma de n es igual a 0 a infinito de a, que es 1. Veces negativo x elevado a la potencia de n. Raise the power of n. Avancemos y cambiemos ligeramente la forma de esto, y escribamos esto como un registro natural de la cantidad 1 más x es igual a la integral de la suma de n es igual a 0 hasta el infinito. Escribamos esto como negativo elevado a la potencia de n veces x elevado a la potencia de n. Y ahora, dado que nuestra función es f de x es igual a 2x veces el logaritmo natural de la cantidad 1 más x, podemos representar nuestra función multiplicando por 2x. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, nuevamente, debido a que nuestra función f de x es igual a 2 veces el logaritmo natural de la cantidad 1 más x, esto sería igual a 2 veces la sumatoria de n es igual a 0 a infinito de 1 negativo elevado a la potencia de n veces x elevado a la potencia de n, integrado con respecto a x, más c. Ahora, integraremos esta serie de potencia con respecto a x. Entonces, esto nos daría 2 veces la suma de n igual a 0 e infinito, todavía tenemos 1 negativo elevado a la potencia n. Pero luego agregaríamos 1 al exponente de x, eso nos daría x elevado a la potencia de n más 1 dividido por n más 1. Y, por supuesto, todavía tenemos el plus c. Y ahora llevaremos el factor de 2x a la serie de potencia. Entonces puedo escribir esto ya que la suma de n es igual a 0 e infinito de, observe cómo estamos aportando un factor de 2, por lo que tendríamos 2 veces 1 negativo elevado al poder de n. Estamos aportando un factor extra de x, por lo que tendríamos x elevado a la potencia de n más 2 dividido por la cantidad n más 1 más c. Entonces, nuevamente, todo esto es igual a 2 veces el logaritmo natural de la cantidad 1 más x. Y ahora desde aquí, note que dejamos x igual a 0. El lado izquierdo de esta ecuación sería 0. Y la serie de potencia también sería igual a 0 y, por lo tanto,
c es igual a 0. Entonces ahora sabemos que nuestra función f de x, que es igual a 2 veces el logaritmo natural de la cantidad 1 más x, es igual a la serie de potencias donde tenemos la suma de n igual a 0 e infinito de 2 veces 1 negativo elevado a la potencia de n veces x elevado a la potencia de n más 2 dividido por la cantidad n más 1. Y ahora generaremos los primeros términos de nuestra serie de potencias para encontrar los coeficientes de nuestra pregunta. Observe que cuando n es 0, tendríamos 2 veces 1 vez x por segundo, o 2x por segundo dividido por 1. Cuando n es 1, observe que el término es negativo. Entonces tenemos menos 2 veces x al tercero, dividido por 2 más. Cuando n es 2, tenemos 2 veces 1, eso es 2x al cuarto, dividido por 3. Hasta ahora tenemos n es igual a 0, n es igual a 1 y n es igual a 2. Observe cómo esto es grado 4 término. Y volviendo a nuestra pregunta, necesitamos encontrar los coeficientes hasta el sexto término. Así que tenemos que seguir encontrando los términos para n es igual a 3 y n es igual a 4. Observe que cuando n es 3, el término es negativo. Entonces tenemos menos 2 veces x al quinto, dividido por 4. Y finalmente, cuando n es 4, el término es positivo, por lo que tenemos más 2 veces x al sexto, dividido por 5. Y, por supuesto, esto continúa. Vamos y simplifiquemos esto. Tenemos 2x para el segundo menos x a la tercera, más 2 3, x al cuarto, menos 2 4 o 1 2x al quinto, y finalmente, más 2 5, x a la sexta. Lo que significa que c sub 2 sería 2, c sub 3 sería negativo, c sub 4 es 2 3, c sub 5 es negativo 1 2, y c sub 6 es 2 5. Avancemos y grabemos esto. De nuevo, c sub 2 es igual a 2, c sub 3 es igual a 1 negativo, c sub 4 es igual a 2 3. C sub 5 es igual a 1 2 negativo, y c sub 6 es igual a 2 5. Ahora, todavía tenemos que encontrar el radio de convergencia. Pero mirando la integral aquí, observe cómo la razón común r es igual a x negativa, lo que significa que la serie de potencia convergerá cuando el valor absoluto de x negativa sea menor que 1. Si es útil, podemos pensar en esto como el valor absoluto de 1 negativo x menos de 1. Y dado que el valor absoluto de 1 negativo es 1, esto es equivalente al valor absoluto de x es menos de 1 y, por lo tanto, el radio de convergencia es 1. Esto también nos dice que el intervalo de convergencia sería el intervalo abierto de 1 negativo a 1 positivo. Ahora, antes de irnos, comparemos la gráfica de la función dada, y la gráfica de la función usando los primeros 5 términos de esta serie de potencia que se llamaría el polinomio de Maclaurin, ya que está centrado en x es igual a 0. La función original está graficada aquí en azul, y la función polinómica usando los términos de la serie de potencia está graficada aquí en rojo. Observe que alrededor de x es igual a 0 donde la serie de potencia está centrada, la función roja es una excelente representación de la función azul dada. Espero que hayas encontrado esto útil.